Amados, deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en el corazón de cada uno de vosotros. Les saludamos con mucho gozo, con mucha alegría, esperando que todos ustedes se encuentren bendecidos por nuestro Dios. Y pues vamos a compartir la palabra del Señor Jesucristo a través de una nueva serie de estudios que vamos a comenzar. Este es el inicio de esta serie de estudios que vamos a titular, con la ayuda de nuestro Dios, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Para ello vamos a leer la escritura en San Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, para poder introducirnos al tema y ver el tema principal de este estudio, que ustedes pueden ver a través del título, que es los pobres en espíritu, que de hecho es la primera bienaventuranza. Pero vamos a la Sagrada Escritura para poder ir entendiendo y a su vez a lo largo de este estudio ir profundizando en este pasaje de la Escritura. San Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hermanos, estos dos versículos del capítulo 5 de San Mateo son el preámbulo o son la vista escénica de un emblemático mensaje del Señor Jesucristo titulado el Sermón del Monte. Fue llamado así de una manera muy práctica, de una manera muy sencilla, por lo que podemos leer en el capítulo 5 y versículo 1 de Mateo, que es: subió al monte, y sentándose se llegaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Es decir, el Señor sube al monte, se allegan sus discípulos, se sienta con ellos y comienza el Señor a dar su mensaje en el monte, y de ahí nace este título tan práctico pero a la vez tan emblemático que podemos conocer como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. 3 capítulos dedicados solamente a este precioso sermón. Y la primera enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte fueron las bienaventuranzas. Ya adentrándonos a esta serie, ¿verdad? Después de haber dado esta pequeña introducción de lo que es el Sermón del Monte, la primera serie de enseñanzas que da el Señor Jesús en el Sermón del Monte son unas enseñanzas conocidas como las bienaventuranzas. Este nombre se le da a esta serie de enseñanzas porque precisamente del versículo 3 al versículo 11 del capítulo 5 de Mateo, y lo volvemos a decir, estamos en el Sermón del Monte, del versículo 3 al versículo 11, podemos encontrar que cada versículo inicia con la palabra bienaventurados. Y Dios da una serie de características, el Señor Jesús da una serie de características que debe poseer el cristiano. Eso precisamente es las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, amados hermanos, introduciendo el tema, se trata de una serie de indicaciones que el cristiano debe de seguir, una serie de virtudes que el cristiano debe de tener para poder alcanzar la felicidad y el agrado delante del Señor Jesucristo. La felicidad para nosotros, el agrado delante de los ojos de nuestro Dios. Entonces podemos decir, amados hermanos, que verdad, muchas veces solemos pasar por la Escritura y hay ocasiones en las que no entendemos lo que estamos leyendo o no podemos entenderlo a profundidad, ¿verdad? Y si pasásemos rápidamente por las bienaventuranzas, podríamos decir: qué bonito mensaje, qué hermoso mensaje. Son palabras del mismísimo Señor Jesús que quedaron plasmadas para nosotros.
Y es verdad, es cierto, la palabra es preciosa, es hermosa, pero también profundizando en esta escritura podemos comprender que las bienaventuranzas, aparte de ser hermosas, de ser preciosas, de ser la bendición del Señor, son una serie de indicaciones que nosotros debemos llevar a cabo. Una serie de características que como cristianos, como creyentes del Evangelio, usted y yo debemos de tener. Una vez más, repetimos, del versículo 3 hasta el versículo 11, cada versículo inicia con la palabra bienaventurados. Y a través de estos versículos, en cada uno de ellos podemos obtener una indicación diferente, una bendición, una virtud que nosotros debemos de poseer. Entonces también podemos comprender a través de la Escritura, en los estudios que vamos a estar teniendo con la ayuda de Dios, podemos contemplar que cada uno de los versículos de las bienaventuranzas tienen la misma estructura, que a través de estos estudios podemos o vamos a identificar a través de tres puntos esenciales. En cada versículo hay 3 puntos esenciales, 3 pasos en los cuales está, ¿verdad?, estructurado cada versículo. Y para poder entrar al tema de hoy, que es los pobres en espíritu, vamos primero a contemplar cuál es la estructura del versículo 3 hasta el 11, y que en cada versículo la estructura es la misma. Son 3 puntos esenciales. El primer punto que usted y yo podemos notar del versículo 3 al 11 es que cada uno de estos versículos contiene la palabra bienaventurados. Ahora vamos a entender la importancia de esto, o a qué se refiere este primer punto, que es bienaventurados. Y de aquí, ¿verdad?, ya comenzamos a entrar al tema con la ayuda del Señor Jesucristo. Sigue siendo de manera introductoria, y este punto número 1, que es la palabra bienaventurados, básicamente, hermanos, nos quiere decir, la palabra bienaventurados nos quiere decir felices, gozosos, alegres, y la misma palabra se puede dividir en 2 fragmentos que nos pueden también orientar a entender esta palabra. Bienaventurados, es decir, bien encaminados, por buen camino. Es decir, si tú quieres ir por buen camino, si tú quieres ser feliz, si tú quieres vivir con alegría, si tú quieres vivir gozoso, tú debes, y ese es el paso 1. El paso 1, que es la palabra bienaventurados, quiere decir, si tú quieres ser feliz, tú debes. Si tú quieres ser feliz, tú necesitas. Si tú quieres ir por buen camino, tú debes seguir el paso número 2. El paso número 2 en sí es la indicación. Es la especificación que el Señor Jesús nos da y nos dice, entonces, paso 1, bienaventurados, es decir, si tú quieres ser feliz, tú debes de. Paso número 2, en el versículo 3, que es la primera bienaventuranza, el paso número 2 es ser pobre en espíritu. Paso 1, bienaventurados, si ustedes quieren ser felices, ustedes deben de. Paso número 2, deben de ser pobres en espíritu. La indicación, deben de ser pobres en espíritu. Y paso número 3, el paso número 3, hermanos, es la recompensa de cumplir con la indicación ordenada. La recompensa de cumplir con la indicación ordenada. En cada versículo la recompensa es descrita de una manera diferente, pero siempre está orientada a la felicidad verdadera y a la eternidad en Cristo. Es decir, si nosotros cumplimos con las indicaciones que Dios nos está dando
a través de las bienaventuranzas, nosotros vamos a encontrar y a alcanzar la felicidad y la eternidad con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, en resumen, paso número 1, bienaventurados. Es decir, si ustedes quieren ser felices, paso número 2, ustedes deben de cumplir esta indicación. Paso número 3, para que cuando ustedes cumplan la indicación, ustedes puedan alcanzar el premio con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta estructura de estos 3 pasos se cumple en cada uno de los versículos de las bienaventuranzas, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10 y en el 11. Entonces son 9 versículos en los cuales tenemos que seguir estos 3 pasos, o tenemos que profundizar en estos 3 pasos, en estos 3 puntos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada que usted vea la palabra bienaventurados, lo que el Señor le quiere decir a su corazón es: si tú quieres ser feliz, si tú quieres ser bendecido, si tú quieres ir por buen camino, tú debes de seguir la indicación que yo te estoy dando. Esa es la palabra de parte de Dios que nosotros debemos comprender cuando vemos la palabra bienaventurados. Cuando el Señor dice a través de su palabra, no solamente en este pasaje, sino en cualquier pasaje de la Escritura donde usted vea bienaventurados, lo que Dios le quiere decir es: sigue la indicación que te voy a dar a continuación. Bienaventurado, si tú quieres ser bienaventurado, es decir, si tú quieres ser feliz, si tú quieres ser dichoso, si tú quieres ser gozoso, si tú quieres vivir alegre, tú debes de seguir la indicación que yo te estoy dando, dice el Señor Jesucristo. Y bueno, pues este es el punto número 1. Tú debes de seguir la indicación que se te va a dar para que puedas ser feliz con la ayuda del Señor Jesucristo. Y la indicación que hoy vamos a contemplar y que es el punto medular de este estudio y que por eso se le tituló así, es ser pobres en espíritu. Esa es la indicación que hoy Dios nos da y que nos dice: síguela. ¿Y cómo la vamos a seguir? Bueno, con la ayuda de Dios, comprendiéndola a través de este estudio en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, bienaventurados, si vosotros queréis ser felices, vosotros debéis ser pobres en espíritu. Tú quieres ser feliz, tú debes ser pobre en espíritu, que prácticamente ya estamos abarcando aquí hasta el paso número 2 de este versículo. Paso número 1 siempre va a ser el mismo. El paso número 1 siempre va a ser el mismo en cada uno de los versículos. El paso 2 cambia porque es una indicación diferente en cada versículo, pero el paso 1 lo vamos a estar repitiendo en cada uno de estos estudios y nos va a servir para poder afirmarlo en nuestra mente y en nuestro corazón con la ayuda del Señor Jesucristo. Entonces, paso número 1, ya lo tiene, amado hermano, es bienaventurado. Es decir, si tú quieres ser ¿qué? Feliz, tú debes de seguir la indicación que Dios te va a dar. Y entonces ahora sí leemos el versículo central de esta enseñanza. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesito volver a comentar algo, volverles a decir algo antes de entrar de lleno, para que podamos comprender la profundidad de este mensaje. Recordemos, estamos en el Sermón del Monte, un sermón muy emblemático del Señor Jesús y que debemos tomar con mucho gozo, con mucha reflexión, con mucha bendición, y debemos de disfrutar esta palabra que dice
Mateo 5:3, una vez más, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Toda la gloria al Señor Jesucristo por su palabra. Entonces, ¿queremos ser felices? Sí. Ahora el Señor nos dice cómo. Tú quieres ser feliz, tú debes ser, paso número 2, pobre en espíritu. Para poder entender, hermanos, qué es ser pobre en espíritu, qué es lo que el Señor Jesús quería decir, vamos a ver qué características tiene alguien o qué características debe tener alguien para ser considerado pobre. Primeramente en un aspecto terrenal, en un aspecto físico, en el plano físico. Alguien es considerado pobre cuando no tiene lo necesario para vivir. Alguien es considerado pobre cuando no tiene lo necesario para vivir. ¿Cuáles son esas cosas necesarias para vivir que alguien cuando es pobre no tiene? Punto número 1. Alguien que tiene acceso limitado a servicios básicos. Es decir, alguien es considerado pobre cuando tiene acceso limitado o a veces ni siquiera tiene acceso a los servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos? Un servicio básico es el agua. Un servicio básico es la comida. Un servicio básico es la educación. Un servicio básico es una vivienda, un hogar. Cuando alguien no puede tener a la mano agua, cuando a alguien le resulta muy difícil conseguir comida, cuando a alguien le resulta muy complicado poder obtener una educación, cuando alguien no tiene un techo donde dormir, donde descansar, esa persona es considerada pobre. También alguien que es considerado pobre puede sufrir exclusión social. Exclusión social, ¿qué quiere decir esto? Que la sociedad no lo toma como parte de sí, lo excluye, lo humillan, lo hacen a un lado, no lo toman en cuenta. Es alguien que es excluido en la sociedad, en el ámbito, ¿verdad?, de las personas. ¿Qué más, hermanos? Alguien es considerado pobre cuando tiene falta de oportunidades. No tiene oportunidad de conseguir los servicios básicos, no tiene la oportunidad de formar parte activa de la sociedad. ¿Y qué más podríamos agregar aquí? Le cuesta mucho encontrar un trabajo, a lo mejor porque no tuvo la educación necesaria, no tiene las herramientas necesarias para poder tener un trabajo, un oficio, y varias más cosas. Otro punto, alguien es considerado pobre y también su pobreza lo lleva a una desvalorización personal. Como no tiene un hogar, como no tiene una educación, como no tiene agua, como no tiene comida, también su perspectiva acerca de sí mismo, pues es que no tiene nada, lógicamente, pero esto lo lleva a que no solamente no tenga nada, sino que en su valor personal no se sienta nada, sienta que no tiene valor. Entonces, dada esta explicación, hermanos, yo no sé si ya les suena a algún personaje bíblico. Si nosotros hablamos de todo esto, ¿a qué personaje bíblico podría sonarnos, amados hermanos? Alguien que no tiene agua, alguien que no tiene comida, que no tiene un hogar, alguien que es excluido, alguien que no tiene muchas oportunidades de conseguir algo, a lo mejor un trabajo, alguien que en su persona se siente fatal, siente que no vale, ¿verdad? Eso es una persona que es pobre, pero ahora, ¿cómo trasladarlo a un pobre en espíritu? ¿Cómo
todas estas cosas siente alguien que es pobre en espíritu, pero ¿cómo es eso exactamente? Bueno, vamos a ver qué dice el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 15, para la gloria del Señor Jesucristo, en el versículo 11 en adelante, y esta es precisamente la historia de alguien que de hecho primero lo tenía todo, pero después tuvo que aprender de una manera triste, de una manera muy dura, lo que es ser pobre en espíritu. Vamos a leer la escritura, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 23. Permítame por favor darle lectura y escuche con atención la historia del hijo pródigo. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y entonces el padre le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, recapacitando, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, lo vio el padre, y el padre fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre el cuello de su hijo, y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned el anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es la historia, amados hermanos, del hijo pródigo. El hijo pródigo se dio cuenta que sin su padre él no tenía nada. A ver, hermano, esa es la base, la esencia de ser pobre en espíritu. Darnos cuenta que sin nuestro Padre no tenemos nada. Toda la gloria al Señor Jesucristo, hermano. Vaya trasladando estos aspectos al terreno espiritual. Ya comentamos los aspectos de alguien que es pobre. Ahora vamos a llevarlos, a trasladarlos al aspecto espiritual, que es precisamente lo que está dicho en el Sermón del Monte: sé pobre en espíritu. Entonces, decíamos, una de las características que tiene alguien que es pobre es que tiene acceso limitado a los servicios básicos. Vemos aquí, hermanos, en este pasaje a alguien, al hijo pródigo, que tenía acceso limitado a los servicios básicos. El versículo 14 al 19 nos lo dicen: cuando lo hubo malgastado todo, vino una grande hambre en aquella provincia donde estaba el hijo pródigo. Y comenzóle a faltar, dice la escritura, le faltaba el dinero, entonces le faltó el agua, le faltó la comida, le faltó dónde dormir, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Aún ni siquiera pudo accesar a un buen trabajo, tenía falta de oportunidades, no pudo accesar a un buen trabajo, lo enviaron a apacentar los puercos. Le hacía falta la comida, porque deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos. Pero fíjese aún en esto, hermanos, este detalle varias veces lo hemos pasado por alto, porque decimos que él comía la comida de los puercos. No, deseaba comer la comida de los puercos, pero dice el versículo 16, mas nadie se las daba. Aún los puercos tenían que comer, pero él no tenía que comer. Estaba en un estado de suma pobreza. Hermano, espiritualmente lejos de Dios, así como el hijo pródigo estaba lejos de su padre, lejos de Dios, hay hambre y muerte espiritual rondando a nuestro alrededor. Cualquiera que sale de la casa del Padre Celestial, ¿verdad? Y esto hablando acerca de irnos a pecar al mundo y vivir bajo las tentaciones de la carne, estamos condenando nuestras vidas lejos de la verdadera comida, lejos del verdadero alimento. Hermanos, Cristo es el agua de vida que sacia nuestra sed. Cristo es el pan de vida que sacia nuestra hambre. Vamos a ver qué dice el Evangelio según Juan, capítulo 7 y versículo 37. Dice la Escritura: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bendito sea el nombre de Dios, Él es el agua de vida. Y sin Cristo hay hambre espiritual. No tenemos nada, somos pobres espiritualmente. Y también Cristo es el pan de vida. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 6, versículos 48 al 50. Dice la Escritura: yo soy el pan de vida, gloria a Dios. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Pero este es el pan que desciende del cielo. El Señor Jesús, gloria a su nombre. Él es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Él es el pan de vida. Él es alimento para nosotros. Por eso nosotros, hermanos, debemos de considerarnos, debemos de ser pobres espirituales. El que es pobre debe reconocer, y es por eso que les vemos estirando la mano para que alguien les dé un alimento, una moneda, para que alguien se apiade de ellos, porque están en el pleno reconocimiento de que son pobres. Aquellos que en realidad no son, lo hacen por necesidad. Usted y yo debemos reconocer nuestra necesidad, porque también puede ser que no teniendo nada nos consideremos ricos. Esto puede pasar, porque aún a veces conociendo a Cristo, hay quienes tenemos pensamientos de riqueza en nosotros mismos. Somos ricos en Cristo, pero hay quienes a veces se consideran ricos en sí mismos. ¿Por qué? Porque dicen: yo puedo, yo sé, yo tengo medios, yo tengo fuerzas, yo tengo el título, yo tengo el intelecto, yo tengo el apellido, yo tengo el cargo, yo soy capaz. Y cuando consideramos que nosotros somos y que nosotros podemos, confiamos en nosotros y no en Dios. Y eso es muy malo, porque tarde o temprano el que confía en sí mismo terminará cayendo o desfalleciendo.
Pero el que cree en Jesús, el que tiene sed, viene al Señor, toma del agua de vida que es Cristo y nunca más vuelve a tener sed, porque sabe dónde está su riqueza. En Cristo Jesús, toda la gloria al Señor. Y este es uno de los puntos de ser pobres en espíritu, reconocer que sin Dios no tenemos nada, que sin Dios no somos nada. No tenemos comida, no tenemos agua, porque el mundo nos sacia, el mundo nos sacia. El pecado, la tentación, la concupiscencia nos sacian. Cristo sacia. Cristo llena, Cristo da, Él es nuestra riqueza. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos viendo qué más características debemos de tener. Decíamos que el que es pobre sufre de exclusión social, lo excluyen. Y lo podemos ver también a través de la parábola descrita acerca del hijo pródigo. Cuando también ahí en Lucas, ¿verdad?, donde podemos encontrar esta parábola en el capítulo 15 y versículo 16, la palabra de Dios dice: y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Fue excluido. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que nadie le daba la comida de los puercos, pero tampoco nadie le dio alimento de su mesa. Fue excluido, fue desechado, fue humillado. Y se dio cuenta que sin Dios no hay amor. Sin su Padre no hay amor. Hermano, el mundo no sabe amar. El mundo no sabe satisfacer de una manera eficaz y correcta, no. No hay verdadero amor, no hay verdadera amistad, no hay nada que sea real en toda suerte de pecados, en los cuales muchas veces aún hasta el creyente busca su satisfacción. Porque cuántas veces el cristiano ha buscado su satisfacción en ganancias deshonestas, en adulterio, en fornicación, en inmoralidad, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en toda suerte de pecados, pero realmente aún aquello en el mundo que causa placer a la carne termina en una total desolación y destrucción. Pero Cristo nos ama y nos aprecia realmente. El mundo, cuando lo vea en la ruina, lo va a desechar. El mundo, cuando le vea a usted destruido, cuando el pecado lo vea a usted destruido, lo va a desechar. Lo va a destrozar, a destruir, lo va a devastar. Pero Cristo da vida y vida en abundancia. Vamos a ver qué dice Jeremías en el capítulo 31 y versículo 3, en el nombre del Señor Jesucristo. Y verdad, este tema, todo esto, hermanos, todo esto abarca esta bienaventuranza de los pobres en espíritu. Jeremías capítulo 31, dijimos, ¿verdad? 31, en el versículo 3, para la gloria del Señor Jesucristo. Jeremías 31, 3, dice la Escritura: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Somos excluidos socialmente y usted lo ha vivido probablemente. Lo han vituperado por la causa de Cristo, pero el Señor nos dice: con amor eterno te he amado. Eres pobre en espíritu porque allá afuera te tratan mal. Solamente te tratan bien cuando apenas van a destruir tu vida por medio del pecado, pero después te tratan mal. Pero el Señor nos dice: con amor eterno te he
amado. Y aunque tú te equivocas, dice la Escritura, y te he soportado con misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama realmente. Cuando usted ama, usted soporta algunas cosas. A lo mejor en su matrimonio, ¿verdad? A veces hay algunos detalles, pero usted dice, bueno, somos humanos, tenemos errores, defectos, los sobrellevamos, nos soportamos de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay amor. Bueno, esa es nuestra relación con Dios. Una en la cual usted y yo muchas veces le hemos fallado, pero el Señor nos sigue soportando porque Él nos ama realmente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Punto número 3 que comentábamos, alguien que es pobre tiene falta de oportunidades, ¿verdad? Tiene falta de oportunidades. Lucas 15:15, y vamos a seguir meditando, como usted lo puede ver, estamos meditando, estamos tratando de hacer entendible qué es ser pobre en espíritu a través de la parábola del hijo pródigo. Entonces, alguien que es pobre en espíritu también tiene falta de oportunidades. Veamos qué dice, ¿verdad? Es este mismo texto de Lucas 15:15 que dice que un hombre, ¿verdad? El hijo pródigo se allega a uno de los ciudadanos y él le dice, ve, cuida mis puercos. Y entonces el hijo pródigo entonces tiene hambre, tiene necesidad de comer, y tal vez le pidió al dueño o tal vez quería tomarlo sin que alguien se diera cuenta, pero cuando él quiso henchir su vientre de las algarrobas de los puercos, nadie se las quiso dar. Y también podemos contemplar que no pudo conseguir un mejor trabajo. En la casa de su padre no le hacía falta nada. Tenía una posición privilegiada, porque aún hasta los jornaleros tenían comida, tenían donde descansar, tenían un buen salario. Imagínense, si eso se dice de los jornaleros, ¿qué sería de los privilegios que tenía como hijo? Pero ahora ni siquiera podía alcanzar un trabajo mejor. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que apacentaban los puercos, pero aún ahí tenía hambre, es decir, tenía una paga muy pobre. Ante lo cual podemos contemplar, hermanos, que lo que da el mundo son migajas. El mundo no da seguridad, el mundo no da satisfacción, el mundo no da bendición, no, el mundo da migajas de amor, y muchos ahí están migajeando en el pecado y en la suciedad en vez de venir a Cristo, el pan y el agua de vida. ¿Cuántas veces hemos hecho esto, amados hermanos? Teniéndolo todo en la casa del Padre, vamos a buscar migajas de amor al mundo. Y es cierto que hay falta de oportunidades para el que es pobre en espíritu, porque va a ir a muchos lugares, va a ir a la inmoralidad, va a ir a las ganancias deshonestas, va a ir a la falsedad, va a ir a lo que trate de saciar su carne, pero no va a haber oportunidades. Pero ¿sabe quién da oportunidades? ¿Sabe quién da la mejor oportunidad? El Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria, hermano, y esto lo podemos leer de una manera muy preciosa en esta misma parábola del versículo 21 al 24, cuando el hijo regresa al padre, está desnutrido, está maloliente, sus vestiduras desgastadas, ha cuidado a los puercos y no ha tenido para comer, no ha tenido para vestir, no ha tenido para asearse, viene muy mal a la casa de su padre, pero cuando el padre le ve venir a lo lejos, el padre no lo esperó ahí donde estaba, sino que sale corriendo a su encuentro y lo abraza y lo recibe en casa y dice, vayan y saquen el vestido principal y vístanle y pónganle el anillo, ¿verdad? Esto en representación de decir, este es mi hijo, y pónganle zapatos en sus pies y
traigan el becerro grueso y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que era muerto y ahora ha revivido, y se había perdido, pero ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse, porque aquel que estaba muerto en su pecado, muerto en la maldad, muerto en la suciedad, en la inmundicia, ahora había sido nuevamente hallado por el Padre Celestial, el Padre amado, ¿verdad? Que es el Padre de esta parábola, amados hermanos. Es algo precioso, es algo hermoso que el Señor nos da otra oportunidad, porque muchos, ¿verdad?, han venido de allá, de ese mundo de pecado, pero ¿cuántos también, habiendo nacido en el Evangelio, en la casa del Padre, van y buscan su destrucción en el mundo, y cuando se dan cuenta quieren regresar? Y tal vez alguien podría decir: bueno, ¿y para qué vienes? ¿Para qué regresas? Eres un pecador, eres un malhechor. Pero Cristo nos recibe con su gracia, con su amor, con su misericordia, con su bondad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y Él hace fiesta, porque muchas veces nos perdemos. Pero cuando recordamos que somos pobres en espíritu porque no tenemos nada sin Él, y regresamos a Él nos abraza. Amado hermano, ese pasaje en el Salmo 103 es sumamente precioso y aplica perfectamente a esta parte de la enseñanza, porque dice la Escritura: bendice alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas, es decir, todo lo profundo de mi ser bendiga su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, porque te ha beneficiado, porque no tenemos nada y Él nos ha dado todos sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, porque cuántas veces no teniendo nada somos violentados, pero Él hace justicia y derecho. Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios, qué maravilloso es el Señor Jesucristo, porque Él es el que, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, y como está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie como nuestro Dios. Gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Y un punto más acerca del que es pobre en espíritu. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? El que es pobre se siente devaluado personalmente. Hay una imagen que ahora se me viene a la mente en un libro. Es algo que a lo mejor muchos han visto, si no lo va a entender también, ¿verdad? Es una imagen acerca de un par de niños que van caminando, y ahí en la esquina de la calle, ¿verdad?, ahí en una esquina hay otro niño triste, llorando. Los dos que van caminando por la calle, que se ve, ¿verdad?, en la imagen, que van caminando, van con su uniforme de la escuela y llevan una mochila y una lonchera.
el niño que está en la esquina de la calle triste, está llorando porque su uniforme tiene muchas enmendaduras y no tiene una mochila, lleva sus libretas en una bolsa de plástico y no lleva un alimento. Se siente devaluado personalmente, se siente excluido, siente que no tiene valor. Sin Dios, hermanos, sin Dios el mundo nos aplasta tan fuerte que sentimos que no tenemos valor. ¿Cuántas veces el pecado nos aplasta de tal manera que sentimos que no tenemos valor? ¿Cuántas veces se ha equivocado y también a lo mejor ha llegado a pasarle que incluso cuando las personas no saben por qué usted ha dejado de caminar firmemente en la gracia de Dios, muchas veces se llega a sentir pena, se llega a sentir vergüenza de decir, ¿cómo me voy a volver a acercar? ¿Cómo voy a volver a caminar? ¿Qué van a decir de mí? Y más aún, delante de Dios, de decir, no soy digno. ¿Cómo podría presentarme delante de Dios si he jugado con Él? Si he jugado con su gracia, he jugado con su bondad, no he tomado en serio su palabra. Yo no soy nada, no valgo nada, no merezco estar ahí. Y de alguna manera es cierto, pero amado hermano, cuando no nos acercamos a Él, cometemos un grave error, porque aquel que siente que no tiene valor debe hallarlo a los pies de Cristo. Cuando alguien está en la gracia de Dios, no vale ni oro ni plata. Vale la sangre preciosa del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. Ese es su valor. Pero ¿cuántas veces el pecado nos lleva a entender y nos lleva a ese punto de que realmente ya no valemos nada? ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestro valor. Pero ¿sabe una cosa? Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, para que cuando usted decida acercarse a la gracia, a la misericordia, a la presencia del Señor Jesucristo, usted pueda encontrar el perdón y su valor. Toda la gloria al Señor Jesucristo. Amados hermanos, entonces el pobre en espíritu reconoce que sin Dios no tiene nada. Él es nuestra comida, Él es nuestra agua de vida, Él es nuestro pan de vida, Él es en el quien hallamos seguridad. El mundo nos puede excluir porque somos pobres en espíritu, pero en Él hay amor, real misericordia. El mundo, ¿verdad?, nos va a aplastar, nos va a llevar a la suciedad, no tenemos oportunidad de nada. No hay oportunidad de salvación, pero con Dios hay perdón, con Dios hay bendición, con Dios hay oportunidad, una oportunidad preciosa, una oportunidad gloriosa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y también, hermanos, sin Dios no valemos nada. La vida no tiene sentido sin Él. La vida no tiene valor sin el Señor. Eso es cierto. Por eso es que somos pobres en espíritu, porque por nosotros mismos no valemos nada. Pero ¿sabe una cosa? Que en Cristo somos valiosos. Hermano, grabe eso en su corazón para que usted sepa que no debe apartarse del Señor. En Cristo soy valioso.
En Cristo soy valioso. Vamos a ver qué dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, para la gloria de nuestro Dios. La Escritura dice de la siguiente manera: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Acéptelo. Todos debemos reconocer nuestra pobreza espiritual y reconocer que nuestra riqueza está en Cristo. Por eso el Señor Jesús dice en esta bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, si tú quieres ser feliz, debes reconocer que sin Cristo no tienes nada, porque cuando reconozcas que sin Dios no tienes nada, vas a venir a Él, porque tú sabrás que con Él lo tienes todo. Lo tienes todo con Cristo. No te hace falta nada con Él. Con Cristo eres feliz. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, amados hermanos. Y la promesa, la riqueza es grande, es preciosa, porque es precisamente el punto número 3, la recompensa. De ellos es el reino de los cielos. Y esto, hermano, no requiere mucha interpretación, es algo precioso, es algo lógico, es algo secuencial. Si tú quieres ser feliz, reconoce que sin Dios no eres nada y que con Cristo lo tienes todo. Ese es el pobre en espíritu. Y el que reconoce que con Cristo lo tiene todo, el que reconoce que con Cristo es rico, entonces de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es de quienes aceptan el regalo de Dios, de aquellos que encuentran su riqueza en Cristo, porque valen la sangre preciosa del Cordero de Dios. Han encontrado su riqueza en el Señor, y todo aquel que es lavado, que es limpiado por la sangre del Señor Jesús, tiene salvación y vida eterna. Y veremos a Dios, heredaremos, ¿verdad?, el reino de los cielos. El reino de los cielos nos pertenece, amados hermanos, en el sentido de que podemos llegar ahí con Cristo en nuestros corazones. No nos pertenecía. Ni siquiera lo merecemos, no éramos dignos de esa oportunidad, pero el Señor, a través de su sangre preciosa, nos ha justificado, nos ha dignificado y nos ha salvado, para que usted y yo podamos encontrar en Cristo nuestra riqueza. Pero verdad, qué triste es que cuando no podemos reconocer nuestra pobreza y nos cegamos y pensamos que tenemos capacidad y pensamos que podemos por nosotros mismos. ¿Recuerda usted la parábola del publicano y el fariseo? Dice la palabra de Dios que el fariseo oraba a Dios y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, porque ayuno 2 veces al día, porque doy mis diezmos. Y bueno, esa era su oración. Pero el publicano se postraba a tierra, no quería levantar su rostro, se sentía indigno, se golpeaba el pecho con mucho dolor y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dice: de cierto os digo que el publicano, antes él fue el que regresó justificado antes que el fariseo, porque el publicano reconoció su situación.
reconoció su pobreza espiritual, reconoció que necesitaba al Señor Jesucristo en su vida, reconoció que necesitaba a Dios. Hermano, ¿ya lo reconociste? ¿En qué punto estás tú? ¿Estás en la casa del Padre, pero tienes ganas de irte al mundo? No lo hagas, perderás toda tu riqueza, la riqueza que es con Cristo, la riqueza celestial. Estás en el mundo y no has podido regresar a Él, regresa. Mientras no lo hagas, no podrás ser feliz. Mientras no lo hagas, no vas a poder hallar satisfacción para tu corazón, la calma, la paz para tu alma. ¿Verdad? Incluso hay muchos que dicen, primero voy a arreglar mi vida, primero voy a tratar de hacer las cosas mejor para que después pues ya pueda ir a la casa de Dios, ya pueda reunirme, ya pueda congregarme, ya pueda participar de las bendiciones de Dios. No, el hijo pródigo llegó terriblemente en un estado deplorable a la casa del Padre, porque el hijo por sí mismo no iba a poder arreglar su vida. El Señor lo vistió, el Señor lo alimentó, el Señor lo limpió, el Señor le hizo fiesta porque había regresado, lo hizo sentir cobijado, lo hizo sentir amado, lo hizo sentir bendecido, lo hizo sentir feliz. Sin Dios no puedes ser feliz, pero ven a Él, ven al Señor y podrás ser feliz con la ayuda del Señor Jesucristo. Hay un precioso corito que habla acerca de regresar a Él, y yo creo que todos de alguna manera necesitamos regresar completamente a Él, necesitamos reconocer realmente nuestra pobreza espiritual y decirle: Señor, yo no soy nada sin ti, tú lo eres todo, tú lo eres todo. Con la ayuda del Señor Jesucristo, y de esta manera, hermanos, pues librarnos de la condenación a través de la gracia de Dios y poder recibir la bendición de esta bienaventuranza. Así que, amados hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acerquémonos al Señor, busquémoslo con todo el corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé si a lo mejor alguien ha reflexionado de una manera muy profunda, o necesite orar en este momento, necesite regresar a los brazos del Padre. Por favor, permítame acompañarlo unos minutos más cantando este precioso corito que dice: misericordia es la que veo en ti. Y es por medio de la cual alguien que reconoce su pobreza puede volver a la gracia de Dios por su misericordia. Misericordia es la que veo en ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que veo en ti, la que me hace estar junto a ti. Es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias,
misericordia es la que veo en ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que veo en ti, la que me hace estar junto a ti. Es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Toda la gloria al Señor Jesucristo. Amado hermano, que me estás escuchando, es tiempo de allegarnos al Señor. Y bueno, gracias a Dios por esta palabra. Este ha sido el primer capítulo de esta serie de estudios titulada Las Bienaventuranzas, con la ayuda del Señor Jesucristo. En el siguiente video que podamos compartirles con la ayuda de Dios, podrá usted encontrar la segunda parte con la ayuda del Señor Jesucristo. Por ahora deseamos que el Señor bendiga su vida a través de su palabra, y que el Espíritu de Dios siga trabajando en nuestros corazones a través de la enseñanza de su palabra. Me da mucho gusto poder saludarle aún a través de este medio, y desear que el Señor Jesucristo bendiga mucho su vida y la de su familia. Por favor, no se olvide de compartir esta palabra con quien usted crea que necesita escucharla. Se despide de ustedes su hermano y amigo, el pastor Juan Elí García. Deseo que Dios les bendiga. Gracia y paz de Dios sea con todos ustedes.